días, jóvenes. Espero todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar seguimiento al último ejercicio que revisamos, la clase del martes. Y pues yo espero que estaremos terminando el día de hoy el tema relacionado con oscilaciones amortiguadas. Y la siguiente semana comenzaríamos a revisar el tema de oscilaciones forzadas. Y también esperaría que tengamos unos 10 minutos libres antes de finalizar esta sesión para comentar algunas cosas con relación al examen del primer parcial que se realizó el día lunes. Bueno, estábamos aún con este problema y quedó que ustedes determinaran la ecuación diferencial que describe este problema. Ya habíamos comentado varios puntos importantes para poder obtener dicha ecuación diferencial. Y lo que se necesita de ahí es reconocer quién es el valor o cuánto va a valer gamma, el coeficiente de amortiguamiento, y la omega cero, es decir, la frecuencia natural de este sistema. Así que bueno, en eso es lo que se había quedado pendiente. ¿Alguien quisiera compartir en pantalla lo que obtuvo para esos pasos? Dejo de compartir pantalla para que algunos de ustedes pues pueda mostrarnos esa última parte que se les había indicado. Bien, estamos viendo en esta imagen lo que nos acaban de compartir por pantalla, perdón, por el chat. Y bueno, a ver si nos pudieran comentar qué es lo que se tiene en este caso, qué estamos aquí encontrando. A ver, lo que nos comentan es que se sustituyó los valores que ya teníamos, creo yo se refiere a la clase anterior, para expresar los términos de lo que será la ecuación diferencial
en función de la L mayúscula. Bien, entonces aquí en la línea 2, leyendo esto de arriba hacia abajo, la segunda línea, tenemos, por lo que entiendo, la sustitución de todas las cantidades que habíamos estado revisando la clase anterior en términos de L. Después, en la siguiente línea es una simplificación de términos. Se juntaron los términos que tienen la variable teta. Aquí están, en paréntesis. Se acomodó el término que tiene la segunda derivada de teta respecto al tiempo, aquí al inicio, y aquí en medio el término que tiene la derivada primera de la posición angular respecto al tiempo. En el siguiente paso se em, dividió toda la expresión anterior entre el valor de la inercia rotacional total, obteniendo este resultado. Muy bien. Y aquí entonces se hace la siguiente identificación. El término o el coeficiente que está acompañando a teta punto, decimos que es 2 veces gamma. Y el término que está acompañando a la variable teta es omega cero. Muy bien. A ver, también tenemos otra imagen que nos también compartieron. Vamos a ponerla. Bien, entonces aquí tomamos la ecuación diferencial que habíamos mostrado en la clase pasada. Se hizo también una sustitución similar, todo en términos de la variable L. Se juntaron términos que tenían como factor común la variable teta. Se reordenaron términos. Todo se dividió entre el valor de la inercia rotacional, muy bien, y se llegó a este resultado. Bien, aquí tenemos un poco más de información. Se hizo la misma identificación. Noten, el término que acompaña a teta punto es 2 gamma y el otro término, el que acompaña a la variable teta, la identificamos como omega cero cuadrada. Ya con los datos del problema, los datos numéricos, ustedes pueden sustituir aquí para conocer cuánto vale gamma y cuánto vale omega cero. Bien, en ambos casos nos faltan conocer las unidades. ¿Qué unidades tienen cada una de ellas? Recuerden ustedes, cuando hagan la sustitución numérica, pues esas cantidades generalmente van a tener ciertas unidades de medida. Aquí, ¿cuáles son las unidades que hay que reportar para gamma y para omega cero? Bien, como nos mencionan en el chat, radianes sobre segundo. Entonces, no hay que olvidar, en el caso de valores numéricos, las unidades que acompañan a esas cantidades. Bien, y supongo, bueno, aquí abajo, en el extremo inferior izquierdo, está la comparación. Uno puede notar que gamma
que tiene un valor de 2.5 radianes sobre segundo, es menor a omega cero, que tiene un valor de 49.8 radianes sobre segundo. Por lo tanto, muy bien, estamos hablando de un sistema subamortiguado. Y ya que tenemos el, el tipo de sistema que se está trabajando, determinamos finalmente el periodo. Ujú. Pero el periodo sería este. A ver, piensen un poco. Aquí se está ocupando omega cero. Voy a cambiar de pantalla, pero antes de hacerlo, ¿alguna pregunta o comentario que se tenga sobre lo mostrado en cualquiera de las dos imágenes que compartieron algunos de sus compañeros? Ok, bueno, si no hay ninguna observación en con este resultado, vamos a ver cuánto tiene que valer el periodo o cómo determinarlo. Para ello vamos a regresarnos a la pizarra y aquí recordemos, cuando en ese sistema encontramos la solución, vean, esta x de t, o en el problema que se está resolviendo, teta como función de t, sabemos que va a haber una parte descrita por una función trigonométrica, donde vamos a tener esta omega. Esta omega es la que va a estar relacionada con el periodo, la cual se va a determinar de este otro modo. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer en lo que nos acaban de mostrar? ¿Qué cambios se tendría que hacer aquí para conocer el periodo de este sistema?
Tendríamos que reemplazar omega cero por omega. ¿Y cómo se determina omega? Simplemente tendríamos que calcular, bueno, los elevamos al cuadrado los valores de gamma y omega cero y calculamos su diferencia y luego le sacamos la raíz. Exactamente, ese es el cambio que habría que hacerse en este denominador. Una vez que se haga eso, ya tendrán el periodo para este sistema. Entonces, hay que recordar esto. Es un sistema subamortiguado. Si uno calcula el periodo para este sistema con omega cero, está uno asumiendo dos cosas. La primera, que gamma es muy pequeño en comparación con omega cero. ¿De acuerdo? Y otra es que básicamente estamos diciendo que el sistema permanece por mucho tiempo como un sistema sin amortiguamiento, como justamente lo que habíamos visto como parte del primera parte, como, perdón, como al inicio del curso, ¿no? Un sistema sin amortiguamiento. El término gamma va a meter un ligero cambio en este denominador y al hacerlo, pues nos va a incrementar el valor del periodo. Así que bueno, una vez que ustedes hagan ese cálculo, eh, podrán ver, ¿no?, qué tanto les va a cambiar. Por el momento, aquí se calculó un periodo de 0.12 segundos. Si ustedes hacen la corrección y trabajan con omega aquí abajo y no con omega cero, podrá ver qué tanto les modifica el periodo, qué tanto se va a incrementar. Bien, jóvenes, dudas o comentarios con relación a esto que fue uno de los problemas de oscilaciones amortiguadas. Bien, siendo así, vamos a ver el siguiente problema. En este problema nos piden determinar la ecuación diferencial de movimiento para el sistema vibratorio amortiguado que se muestra en la figura. Y nos preguntan qué tipo de movimiento es el que estaría ocurriendo: subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Como ven, para responder esta pregunta necesitamos, vía la ecuación diferencial, identificar cuánto vale gamma y cuánto vale omega cero. Los comparamos con los datos aquí numéricos y de ahí pues ya podemos decidir sobre qué tipo de movimiento se estaría presentando. En este caso, nos están dando esta figura. Tenemos un bloque de 25 kilogramos que está suspendido con la ayuda de un resorte atado al techo. Este resorte tiene un valor de constante K igual a 100 newton sobre metro. Y además, este objeto descansa sobre una pareja de amortiguadores, ambos iguales, con un valor de 200 newton por segundo sobre metro. Para empezar a encontrar esa ecuación diferencial que nos piden, ¿cómo se imaginan que se va a ejecutar el movimiento aquí? ¿Cómo se va a mover ese término de inercia, esa masa o ese bloque?
hacia qué dirección se estará moviendo este sistema una vez que pues, se deje en movimiento. De acuerdo, como nos comentan en el chat, se estará ejecutando un movimiento 100% vertical en la dirección Y. Sobre el eje Y, este sistema, este bloque va a estar moviéndose, va a oscilar en presencia de estos amortiguadores. No hay que olvidar su presencia, ¿no? Ahí, su contribución al movimiento. Bien, pues ya que tenemos identificado es el movimiento, resuelvan, encuentran esa ecuación diferencial. Es muy parecido a varios de los ejercicios que ya se han realizado anteriormente. Claro, con el único ingrediente de que ahora tenemos estos términos de amortiguamiento. Entonces, en unos 10 minutos revisamos lo que, bueno, en pantalla, alguien de ustedes mostrará los cálculos que hizo para obtener la ecuación diferencial de este sistema, primero en forma general, sin sustituir ningún valor numérico, y ya después, para responder la pregunta, ¿qué tipo de movimiento ocurre? Ya se puede sustituir en ese momento los valores numéricos para decidir entre estas tres categorías: subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Pero por ahora obtengan la ecuación diferencial de forma general, sin hacer ninguna sustitución numérica. Entonces, bueno, disponen de unos 10 minutos para plantear su desarrollo.
Bien, jóvenes, voy a dejar de compartir pantalla para, para quien guste y esté en las posibilidades de hacerlo, pueda compartir igualmente en pantalla los cálculos que haya realizado para esta ecuación diferencial. Jiménez Martínez, muéstranos por favor los cálculos que realizó para este problema, por favor. Aún no he terminado, profe. Muéstrenos lo que lleva entonces. Permita.
profe. Adelante. No lo entendí muy bien, de hecho. ¿Perdón? No le entendí muy bien al problema, ¿Y por qué no lo comentó? porque estaba tratando de entenderlo todavía. ¿Y por qué no comentó que no había entendido el problema? Por pena. Hay que quitársela entonces. Curso Claro. no. Hay que guárdensela para otro curso si quieren, pero para este no. Ok. Franco Robles. Este, profe, está en las mismas. No entendí muy bien cuál sería nuestro brazo de palanca. Ajá. A ver, ¿cuándo se presenta un brazo de palanca? Cuando hacemos la sumatoria de torcas, ¿Y para qué se analizan las torcas? ¿O cuándo se analizan las torcas? para calcular el. Como nos comenta Montiel Torres, en este caso no va a haber brazo de palanca, porque porque sí va a haber oscilaciones. Aquí hago la corrección sobre ese comentario que nos hicieron en el chat. Sí va a haber oscilaciones, pero no como lo hace un péndulo. Las oscilaciones van a ocurrir de forma vertical. Y como las oscilaciones van a ocurrir a lo largo del eje Y, no va a haber rotaciones alrededor de un pivote. Y si no hay rotaciones alrededor de un pivote, no tiene sentido calcular los momentos de fuerza. Es un bloque que está de forma vertical, jóvenes. Va a oscilar hacia arriba y hacia abajo, no hacia los costados, como lo hace un péndulo. Un péndulo oscila de izquierda a derecha. Este bloque va a oscilar de arriba hacia abajo. Por lo tanto, no hay ningún momento de fuerza que analizar, no hay momentos de inercia que tomar en cuenta. Solamente la segunda ley de Newton, la que conocen. Entonces, en general y como una observación eh, que espero que no tienen a la basura. Cuando algo de un problema no les quede claro, pregunten, por favor. Por esa razón, yo me detengo de vez en cuando a preguntarles si todo va bien. Y su respuesta siempre es sí, sí, sí. Y en el examen me di cuenta que no todo va bien, que no todo es claro, que hay muchas dudas. No sé si por los temas que estamos viendo o si también tiene que ver con los cursos previos. Porque si hay lagunas sobre cursos previos, vamos a tener aquí dificultades porque no vamos a poder estarnos comunicando de manera eficiente. Si yo les pido, calculen la derivada de tal cosa y no saben derivar, cosa que sorprendería dado el semestre en el que están, pues no lo van a poder hacer. Entonces vamos a revisar este problema rápidamente porque tenemos que ver otro. En esta situación, el objeto va a estar moviéndose hacia arriba o hacia abajo. Va a estar oscilando de esa manera. No es un péndulo, no es como esta figura en el que las oscilaciones van a ocurrir de izquierda a derecha, sino va a ser como este objeto
solo que en lugar de hacerlo en la dirección horizontal, lo va a estar oscilando de forma vertical. Déjenme ver si por aquí tenemos otro ejemplo. Ah, sí, justamente este. Un bloque que va a estar no sostenido por esta cuerda, sino va a estar conectado directamente a un resorte. Va a estar moviéndose hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. La diferencia es que en este nuevo problema tenemos esos amortiguadores. Unos amortiguadores que van a estar aquí abajo del bloque y que van a estar frenándolo al evolucionar en el tiempo. ¿Qué hay que tomar en cuenta en este tipo de problemas? Cuando el movimiento se realiza en el eje vertical, que hay una condición de equilibrio. En este caso, la condición de equilibrio no está dada por las torcas, va a estar dada por las fuerzas. ¿Cuál es la condición de equilibrio en esta situación que tenemos que resolver? Es la siguiente. Cuando el objeto se deja el movimiento libre, sabemos que va a oprimir un poco a los amortiguadores. Al mismo tiempo que va a jalar el resorte. Entonces, cuando eso ocurre, van a estar presentándose las siguientes fuerzas. Una fuerza hacia arriba, que la provoca el resorte sobre el bloque. Aquí está el bloque, este punto representa el bloque. La fuerza peso. Y una pareja de fuerzas debidas a los amortiguadores. ¿Qué dirección van a tener esas fuerzas debidas a los amortiguadores? Bien, hacia arriba. Es correcto. Estas dos flechas blancas representan la fuerza que van a ejercer los amortiguadores sobre el bloque. Cuando este se deje, cuando este objeto se coloque en este sistema. Esta va a ser la condición de equilibrio. Bueno, esto lo vamos a escribir en una condición. Lo vamos a traducir en una condición de equilibrio, la cual nos dice la fuerza debida al resorte, aquí FR, más la fuerza debida a los amortiguadores, e incluso como son dos iguales, podemos escribirlo aquí dos veces. Porque son dos amortiguadores que tienen el mismo valor. Entonces vamos a escribirlo como dos veces. Menos el peso del bloque, esta flecha en color azul, eso nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Cuando el bloque desciende a una cierta cantidad de. Pero ojo, el sistema aún no está oscilando. Solamente hay unas deformaciones que se van a presentar. ¿Recuerdan que eso lo vimos en el, no sé, yo diría que incluso hasta la segunda clase, cuando analizamos un bloque vertical? Les mencioné, primero tenemos el resorte que está ahí colgando sin deformación. Le ponemos el bloque y eso lo que va a hacer es deformarlo, hacer que se estire una cierta cantidad de. Pero ahí no hay oscilaciones. Las oscilaciones vienen después de que al bloque hacemos que descienda una cantidad adicional, una cantidad Y. Vean que lo que hemos comentado incluso desde el primer día o el segundo día del curso, lo seguimos implementando aquí. Ustedes tienen que tener toda esta información presente.
tienen que estar estudiando constantemente para que podamos entender. Si yo les comento, aquí hay una condición de equilibrio, ustedes ya deben de tener en cuenta que eso es lo que está pasando, para no tener que estarme regresando a recordar qué significa esa condición de equilibrio. Bien, ya que estamos viendo esta condición de equilibrio, esta escena que nos está dando la ecuación que tenemos del lado derecho, entonces ya podemos después a comenzar a analizar las oscilaciones que van a ocurrir hacia abajo y hacia arriba. Bien, entonces tenemos esto. Asumiendo que el sistema se encuentra inicialmente en equilibrio, esta condición para un cierto desplazamiento D, cuando el bloque desciende una distancia vertical Y, es decir, esta otra, la tercera situación, esta, cuando ya van a ocurrir las oscilaciones, las fuerzas que van a actuar van a ser estas tres. La fuerza de restitución debida al resorte que apunta hacia arriba, las dos fuerzas que ejercen los amortiguadores, también dirigidas hacia arriba. Y estas fuerzas que van a dar lugar a una masa, a un producto de masa por aceleración. Es decir, nuestro objeto va a estar moviéndose. Vean que aquí el término de peso ya no aparece. ¿Y eso a qué se debe? A que esta condición se está cumpliendo. Hay un paso aquí que yo ya no estoy incluyendo, porque yo ya estaría asumiendo que queda claro para ustedes, porque el término de W ya no aparece. Recuerden las condiciones de equilibrio. Déjenme ver dónde quedó otro. No, aquí no tenemos. Bueno, ahora lo pongo. ¿Dónde quedó? Aquí está. Método de fuerzas. Aquí está. Esa es la condición de equilibrio. Hay una ecuación que, repito, no incluyo como parte del desarrollo de ese ejercicio, porque ya se hizo anteriormente. Vean que aquí hay un término de fuerza que generado por el resorte que compensa al peso. Y al momento de sustituir esta condición de equilibrio, la fuerza debida al peso ya no aparece explícitamente en lo que será después la ecuación diferencial. Así que yo espero que en lo sucesivo, en los siguientes problemas que ustedes resuelvan, cuando un resorte o un sistema oscilante se encuentra de forma vertical, recuerden esta condición de equilibrio. Bien, entonces rápidamente nos regresamos al problema. Aquí está. Y nos enfocamos directamente ya en la ecuación diferencial.
Tenemos estas tres fuerzas, dos debido a los amortiguadores, una debido al resorte, van a generar una aceleración. Reescribiendo la ecuación que tenemos aquí arriba, esta primera, tenemos esta otra expresión. Si dividimos toda esta cantidad entre m, el término de masa, ahí está. Es lo que se tenía que hacer. Una vez que esta ecuación diferencial ya se tiene, pues se hace lo que se hizo en el ejemplo anterior, en el problema que resolvieron. Identificar cuánto vale gamma y cuánto vale omega 0. En esta situación, ¿cuánto valen cada una de ellos? ¿Cuál sería el valor de gamma en este caso? Muy bien, el valor de gamma sería C entre M. El valor de omega 0, esto que está aquí, sería directamente gamma, porque el 2 ya está aquí. Y el valor de omega 0 es la raíz cuadrada de K entre M, de este factor. Una vez que lo calculen, le toman la raíz cuadrada y ese valor es omega 0. Pues listo, ya están en condiciones para decidir qué tipo de sistema estaríamos trabajando aquí. Los datos numéricos están aquí arriba. Se tiene una constante de resorte de 1000 newtons sobre metro. El bloque tiene una masa de 25 kilogramos y hay dos amortiguadores con el mismo valor B, o C en este caso, de 200 newton por segundo sobre metro. Entonces ya pueden sustituir los valores en lo que será gamma y omega 0, y con base en esos resultados numéricos, ustedes ya podrán decidir a qué tipo de sistema nos estamos refiriendo aquí. Sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado.
Bien, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuánto vale cada una de estas cantidades? Gamma y omega 0. Bien, como nos comentan en el chat y podemos ver aquí en pantalla, el valor de gamma es de 8 radianes sobre segundo y omega 0 es de tan solo 2 radianes sobre segundo. Es decir, en este caso, estamos viendo que gamma es mayor que omega 0. Y cuando eso sucede, aquí le habíamos comentado, aquí arriba, aquí está, tenemos un movimiento sobreamortiguado. Y cuando se está en esa situación, el sistema no va a realizar oscilaciones. Recuerden las gráficas, aquí está, el sobreamortiguado. Vean, empieza desde un valor máximo y en el tiempo la amplitud va decreciendo. No va a realizar oscilaciones, como lo haría un sistema subamortiguado. Directamente va a detenerse. Y eso es porque esos amortiguadores tienen ese valor. Tienen el valor de 200 newton por segundo sobre metro. ¿Preguntas o comentarios sobre la solución o resultado en este problema? Yo, profe. Este, ¿por qué se puso omega cero como raíz de K sobre M y en la ecuación es K sobre M nada más? Porque nosotros habíamos hecho una identificación, eso desde prácticamente el día 1. Voy a regresar a esa pizarra. En la primera clase hicimos esa identificación. Cuando uno resuelve la ecuación diferencial para un sistema sin amortiguamiento, este factor omega 0 que aparece aquí es justamente la raíz de K sobre M. Y como aquí aparece sin raíz cuadrada, ¿qué significa? Pues que esto es omega 0 al cuadrado. Ah, vale. Ya lo entiendo mejor. Gracias. ¿De nada? Bien, ¿alguna otra duda sobre la resolución de este problema? Bien, vamos a repasar rápidamente, porque ya no nos va a dar tiempo de hacerlo a detalle. Bien, ¿cuál es la duda que hay que surgió para confirmar? Montiel Torres.
La pregunta es si el peso que tenemos, el peso de este bloque se cancela en la condición de equilibrio con la fuerza del resorte que tiene el valor de K por D, donde D es una distancia que nosotros estamos asumiendo que se deforma el resorte por la presencia del bloque. La respuesta es sí. Por esa razón, en esta ecuación, el término de peso ya no aparece. Porque habrá un término que tenga esta forma. Más 2 veces las fuerzas de los amortiguadores menos el peso, igual a menos my 2 puntos. De la condición de equilibrio, sabemos que K por D menos el peso, ¿cuánto dan? De esa condición de equilibrio. Así es, dan 0. Estos dos suman 0. Por esa razón, solo nos quedamos con KY, que está aquí abajo. Nos quedamos con las fuerzas debidas a los amortiguadores, aquí están. Y nada más, el peso ya no aparece porque se fue con un término que surge de la condición de equilibrio. Bien, vamos entonces a repasar este otro problema. En este caso se tiene una barra que tiene un valor de masa de 6 libras. Aquí está esta barra. La rigidez del resorte, que aquí aparece, es de 8 libras pie. Y el amortiguador, que está aquí en este punto, tiene un coeficiente de amortiguación con un valor de 60 libras por segundo sobre pie. Nos piden determinar la ecuación diferencial que describe el movimiento en función del ángulo θ de rotación de la barra. Ojo aquí, ya nos está diciendo cómo se va a realizar el movimiento. Además, ¿cuál debe de ser el coeficiente de amortiguación del amortiguador si la barra ha de ser críticamente amortiguada? El objetivo en este problema es encontrar la ecuación general para el sistema y ya después que identifiquemos cuánto vale gamma y omega 0, ver cómo obtener el valor, bueno, la condición de movimiento críticamente amortiguado. Pregunta aquí, ¿cómo va a realizarse el movimiento de esta barra? Una vez que se deje el movimiento, ¿cómo se va a mover? Bien, los últimos dos comentarios tienen la razón. Va a oscilar respecto al punto C. El punto C va a fungir el papel de pivote. Si nosotros pensamos que la barra se va a mover de forma vertical, aguas. Pudiéramos o podría llegarse a pensar que va a hacerlo de esta forma. Vean, aquí está la barra en color rojo. Y si decimos que va a ser vertical, significa que va a estar haciendo esto.
Y no es lo que va a hacer. Va a realizar este movimiento. Va a estar haciendo esto. Bueno, con el punto C fijo, porque va a ser el pivote. Pero espero que estén entendiendo cómo se está realizando el movimiento. No es vertical. No va a estar haciendo esto, subir y bajar. Va a estar atado al punto C y de ahí alrededor va a estar oscilando. Así que en este problema sí necesitamos considerar los momentos de fuerza y la inercia rotacional. ¿Hasta aquí todo claro? Se puede pensar como si fuese un péndulo físico horizontal. Ok, si lo quieren pensar de esa manera, está bien. Un péndulo, pues lo imaginamos así, ¿no? Moviéndose a los costados, haciendo este movimiento. Si lo quieren pensar de la siguiente manera, es decir, que ahora el péndulo va a estar así, como la figura esta de la izquierda, ¿está bien? Si eso les ayuda a entender cómo va a estar realizándose el movimiento, no veo problema. ¿Más preguntas, comentarios antes de comentar la solución? Bien, bueno, vamos a ver entonces cómo resolver este problema. Recuerden ustedes, tenemos el resorte, tenemos un término de amortiguador o de amortiguación que está en el punto B y el pivote está en el punto C. Entonces, si nos concentramos en las fuerzas que van a estar presentes en este sistema, vamos a tener la siguiente figura. Aquí se ha dividido de esta manera. Dos longitudes, L1, L2, que representan en la figura anterior el punto A y el punto B. Y acá está el punto C. Vean que aquí tenemos las fuerzas. En el color amarillo, la fuerza debida al resorte. Y en color verde, la fuerza debida al amortiguador. Y L1 más L2 nos dan la longitud total de la barra. ¿De acuerdo? Este sistema va a estar, lo vamos a también a tomar en cuenta un sistema, perdón, una condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Esa condición de equilibrio, ¿para qué nos va a servir? Para simplificar la ecuación. Deshacernos de algunos términos que no son necesarios en este problema. Uno de estos términos, ¿quién es? El peso. Piénselo de esta manera. Inicialmente, aquí voy a poner, inicialmente el resorte está sin deformar. ¿De acuerdo? Ahí está el resorte. Después se le pone la barra esta, con el pivote en el punto C. ¿Qué es lo que va a suceder en esa situación? El resorte se va a comprimir ligeramente, una distancia que vamos a llamar D.
Y cuando se comprima debido a la presencia de la barra, la torca que va a producir, ¿qué dirección va a tener? ¿Antihoraria u horaria? Va a tener una dirección horaria, porque el resorte va a estar comprimido, va a ejercer una fuerza hacia arriba. Y esa fuerza hacia arriba va a tener este brazo de palanca, toda la longitud de la barra. Va a tender a hacerla girar en esta dirección. Mientras que la barra va a tener el peso. Aquí está el vector peso. Ese vector peso, ¿hacia dónde va a tender a hacer girar la barra? Bien, en el sentido antihorario. Así. Vean, una torca antihoraria, una torca horaria. Resultado, una condición de equilibrio en el que el sistema no va a estar en movimiento. Esa es la condición de la cual vamos a partir, la que menciono aquí. Parte de esta condición de equilibrio. No es hasta que después nosotros comprimimos más el resorte, es decir, aparte de esa distancia D, que aparece de forma natural por la presencia de la barra sobre el resorte, si lo comprimimos más, aumentamos una distancia Y. Cuando eso ocurre, cuando aumentamos esta distancia Y, entonces ahí sí ya el sistema va a estar oscilando. Va a estar moviéndose, como mencionaban, como una especie de péndulo horizontal. Va a estar moviéndose hacia arriba, así. Esta barra va a estar moviéndose así, de esa manera, con el pivote en el punto C. ¿Sí queda claro? ¿Vale? Entonces, por esa razón, en las siguientes ecuaciones no vamos a incluir a la torca debida al peso. Por justamente esta condición de equilibrio que aquí está, que voy a dejar aquí. Vamos a concentrarnos en aquellas fuerzas y momentos de fuerza que sí van a estar contribuyendo a la oscilación. Bien, entonces tenemos lo siguiente. La suma de los momentos de fuerza serán la fuerza producida por el resorte multiplicada por el brazo de palanca. En este caso, el brazo de palanca es esta distancia horizontal, la cual, por mera trigonometría, es igual a L por el coseno del ángulo θ, donde el ángulo θ es esta abertura angular. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? El siguiente momento de fuerza va a ser el que aplica el amortiguador. El amortiguador aplica este brazo de palanca, pero aplica esta fuerza con este brazo de palanca. Ahora, este brazo de palanca es L2 por coseno del ángulo θ.
el mismo ángulo que tenemos aquí en el término anterior. Lo pueden ver ustedes en la figura. Y como resultado de estas dos torcas o momentos de fuerza, tenemos una aceleración angular. Aquí teta 2 puntos. Bueno, no hay que olvidarnos de la inercia rotacional que va a estar presente, asociada a esta barra. Bueno, si sustituimos las fuerzas que van a estar ahí presentes, llegamos a esto. Vean, F, la fuerza del resorte va a tener el valor, el módulo de K por Y, donde Y, ¿quién es? Pues esta distancia que se está estirando o comprimiendo, depende cómo hagan ustedes la figura. Aquí yo estoy dibujándola de manera que se entienda que el resorte va a estar estirándose. Si el resorte se estuviera comprimiendo, entonces tendríamos que hacer la figura así. Y el brazo y el momento de fuerza serían opuestos a lo que tengamos en la figura inicial. Y esta distancia Y sería esta. Y el ángulo θ que yo dibujé anteriormente estaría aquí abajo. Así que todo va a depender de cómo uno dibuje. Ojo aquí, no. En esta ecuación estamos escribiendo los módulos de las fuerzas para construir los momentos de fuerza. Por eso es que estoy dejando KY como positivo. Si estuviésemos analizando el caso en el que el resorte está comprimido, el momento de fuerza que estaría produciendo sería antihorario, perdón. Y eso significaría un signo negativo aquí y en este otro término. No sé si esto queda claro. Los signos que pudiéramos incluir en esta ecuación no son debido solo a la fuerza en sí, sino al momento de fuerza que están produciendo, si la torca es antihoraria u horaria. En este caso, nuestras torcas son todas antihorarias. Por lo tanto, todas ellas son positivas. ¿Queda resuelta la duda entonces con el signo de este término? No, aquí no estamos calculando suma de fuerzas, es la suma de los momentos. Bien. La fuerza debida al amortiguador, recuerden ustedes, lo describimos como B o C, de acuerdo al problema, es la letra que ustedes gusten utilizar, B o C, por el valor de la velocidad, que en este caso es Y punto. Porque esta barra va a estar en este caso moviéndose con una cierta velocidad cuando se encuentra el amortiguador aplicando esta fuerza. La inercia rotacional para esta barra es aquella que se calcula cuando el eje de rotación de la barra no pasa por el centro de masa, sino está pasando por uno de sus extremos. De hecho, está en el punto C.
Si ustedes van a tablas, encontrarán que el valor de esa inercia rotacional es de 1/3 de la masa total de la barra por el cuadrado de su longitud. Así que bueno, 1/3 ya es un dato de tablas de inercias rotacionales. Pues ya está, vean, ya tenemos casi todos los ingredientes para obtener la ecuación diferencial. El único problema tal vez son estos ángulos θ y la función trigonométrica coseno. Bueno, pues vamos a justamente emplear la aproximación de ángulos pequeños. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, para empezar, y, la que está aquí, la podemos ver igualmente del triángulo de aquí arriba como el seno del ángulo θ por la longitud de la barra. Aquí está en esta ecuación. Y si derivamos esta expresión respecto al tiempo, vamos a encontrar a y punto, es decir, la velocidad que está aquí en verde. Aplicamos regla de la cadena y ahí está, L coseno del ángulo θ por θ punto. Sustituimos en la ecuación anterior. Y esto nos queda. Construimos la ecuación diferencial o tratamos de obtenerla, ahí está, escrita. Reordenamos algunos términos y ya después aplicamos la aproximación de ángulos pequeños. Pues aquí lo dejo ya para terminar de esta manera. Esos son los pasos que se tienen que realizar. Son los pasos estándar. Y de ahí ya llegamos a la ecuación diferencial. Y en esa ecuación diferencial ya podemos leer cuánto vale omega 0, que recuerden ustedes, siempre va a ser el término que acompaña a la variable sin derivar. Y 2 veces gamma es el término que acompaña a la primera derivada de la variable, en este caso la variable θ. Así que esto que está aquí es 2 gamma y este otro que está aquí es el cuadrado de omega 0. ¿Dudas o comentarios con esta parte? Bien, ya el paso final en este problema pues es conocer cuánto tiene que valer C para obtener valores críticos, ¿no? Es decir, cuál debe ser el valor de los amortiguadores para tener oscilaciones, bueno, movimiento críticamente amortiguado. Entonces, pues uno, ¿qué tiene que hacer? Igualar omega 0 con gamma. Recuerden que esa es la condición para un sistema críticamente amortiguado. Entonces, una vez que identifican quién es omega 0 y cuánto vale gamma, iguálenlos
Y de ahí pueden conocer el valor el valor de la constante C del amortiguador para tener oscilaciones críticamente, bueno, ni siquiera oscilaciones, perdón, movimiento críticamente amortiguado. Así que ese sería el paso adicional. Y ya con eso estaríamos acabando. Yo sugiero que si algo, una vez que el video esté en línea y lo revisen y hay algo que después de revisar el video siga sin quedar claro, por favor háganmelo saber. Por eso están los canales de comunicación, ya sea correo electrónico o el grupo de WhatsApp, para que ahí puedan vaciar sus dudas. Si después de revisar nuevamente el video no hay algo que no queda del todo claro. Así que bueno, jóvenes, pues con esto estaríamos acabando la parte de oscilaciones amortiguadas. La siguiente semana comenzaremos a ver sistemas forzados. ¿Cuáles son estos? Cuando a estos sistemas, a los dos que ya hemos visto, se le aplica una fuerza externa. Y eso uno lo ve justamente en los sismos. Los sismos son un muy buen ejemplo de oscilaciones forzadas. Bien, para no detenerlos más, de los que están aquí presentes, ¿todos tienen clase después de esta sesión? Porque si no es así, podríamos destinar algunos 15 minutos para comentar lo del examen. Ok, entonces, bueno, voy a comentar la solución del examen para que tengan una idea de cómo se tiene que analizar. Y aquellos que pues se tengan que ausentar, pues bueno, ya le podrían preguntar a sus compañeros, ¿no? ¿Qué se tenía que hacer? Bien, entonces voy a abrir una nueva pantalla aquí. Ok, entonces voy a pasar a comentar la solución. Ideas generales. La solución de lo que fue el primer examen parcial de este curso.